Bienvenido a Dividentes Expresiones Radicales. Para simplificar un cociente que incluye radicales, hacemos algo llamado a racionalizar el denominador. Y esto realmente no sentirá mucha división, pero es como manejamos la división con radicales. Aquí está lo que haremos. Para un denominador de un solo plazo, multiplicaremos el numerador y el denominador por un solo radical que haga que el denominador es una raíz perfecta. Si el denominador incluye una suma o diferencia, entonces multiplicaremos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Vamos adelante y probemos ambos tipos de estos. Número 1, tenemos 3 divididos por la raíz cuadrada de 7. Recuerda que no podemos tener una raíz cuadrada en nuestro denominador. Entonces, cuando miramos esto, queremos pensar, ¿no sería bueno si tuviéramos 2 factores de 7? Porque eso haría de la radicanda un cuadrado perfecto. Así que lo que podemos hacer aquí es multiplicar el denominador por otra raíz cuadrada 7. Siempre hacemos lo mismo al numerador. Ahora cuando multiplicemos esto, tendremos 3 raíces cuadradas 7 divididas por la raíz cuadrada de 7 por 7. Bien, ahora es un cuadrado perfecto. Así que la raíz cuadrada de 7 cuadrados solo nos dará 7. Así que es simplificar a 3 raíz cuadrada 7 sobre 7. Ahora, tenga cuidado aquí. No podemos simplificar estos 7 segundos. Este es bajo el radical, y este no es. Vamos a ver el número 2. Aviso. Ahora tenemos una raíz cúbica en nuestro denominador. Así que queremos que este denominador simplifique perfectamente, lo que significa que necesitamos 3 factores de 2. Así que lo que podemos hacer es multiplicar el denominador por la raíz cubo de 2 por 2. Aviso, esto nos dará 3 factores de 2, pero debemos hacer lo mismo en el numerador. En el denominador tenemos la raíz cúbica de 3 factores de 2. Ahora, vamos a ver el numerador. Tenemos este 2 fuera del radical. Y luego dentro del radical, tenemos 4 por 2 por 2. Bien, 4 hexasiemens 2 por 2 mismo, así que serían 4 factores de 2, 2 de estos de los 4, y 2 de estos aquí. Vamos adelante y simplifique. Tenemos 3 factores de 2 aquí, y tenemos 3 factores de 2 aquí. Estos son nuestros factores de cubo perfectos, lo que significa que nuestro denominador se simplificará a un de estos factores o 2. Y luego en nuestro numerador, tenemos estos 2 fuera del radical, y luego esto simplifica a otro 2 fuera del radical, y dejamos con la raíz cúbica de 2. Ahora, tenemos un factor común de 2 entre el numerador y el denominador, por lo que esto se simplifica. Así que nos quedamos con 2 cube root 2. Ahora, vamos a ver el tipo donde tenemos una suma o diferencia en el denominador, y el procedimiento para eliminar la raíz cuadrada en el denominador será multiplicar por el conjugado. Recuerde que el conjugado sería cuadrado root 2 menos 3, y por supuesto debemos hacer lo mismo al numerador. Vamos adelante y multiplicemos el denominador primero. Aquí teníamos la raíz cuadrada 2x, la raíz cuadrada de 2, que es una raíz cuadrada de 4. Y estos son conjugados, por lo que los próximos 2 productos deben ser opuestos. El siguiente producto será a 3 raíz cuadrada 2. Y luego tenemos más 3 raíz cuadrada 2. Y luego tenemos 3x menos 3, así que será menos 9. Aviso, los 2 términos medios son opuestos. Aquellas sumas a 0. Vamos adelante y mire nuestro numerador ahora mismo. Distribuiremos los 5. Tenemos 5 raíces cuadradas 2, 15. Ok, acabemos simplificando nuestro denominador. La raíz cuadrada de 4 sería 2. 2, 9 sería menos 7, luego nuestro numerador es 5 raíz cuadrada 2, 15. Ahora, hay una variedad de maneras de dejar esta respuesta. Muchas veces a los libros de texto no le gusta tener un negativo en el denominador, por lo que podríamos escribir esto como 2 fracciones separadas. Tenemos menos 5 root cuadrado 2 sobre 7. Y aquí tenemos un menos 15 dividido por a menos 7, que sería más 15 7. O también podríamos reescribir esto ahora en un solo denominador donde los 7 serían positivos. Debe tener en cuenta que hay una variedad de maneras de expresar la respuesta final si está intentando obtener su respuesta para coincidir con un formulario específico. Vamos a mirar el último problema. Necesito alguna habitación adicional, así que avanzaré y borraré estas 2 últimas formas. Necesita multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, que sería 2 raíz cuadrada 5,
3. Siempre me gusta comenzar con el denominador para asegurarme. Así que el primer producto será 2 raíz cuadrada 5 por 2 raíz cuadrada 5, eso será 4 raíz cuadrada 25. Ahora, los próximos dos productos deben ser opuestos. Vamos a comprobar eso. Esto sería una raíz cuadrada 5 de menos 6, y sería una raíz cuadrada 5 de más 6. Esos son opuestos, se agregarán a 0, así que el último producto sería 3x menos 3 o menos 9. Vamos adelante y multiplicemos el numerador. 1 por 2 raíz cuadrada 5, 1x menos 3. Raíz cuadrada negativa 2 por 2 raíz cuadrada 5, que va a ser menos 2, raíz cuadrada 10. Y luego tenemos, raíz cuadrada 2 veces a menos 3, eso será más 3 raíz cuadrada 2. Ten cuidado con estos productos. Recuerda que multiplicamos los coeficientes juntos y luego multiplicamos los radicandos juntos. Vamos adelante y simplifique esto. La raíz cuadrada de 25 sería 5, así que 4 por 5 sería 20, 9 sería 11. Ninguna de estas raíces cuadradas en el numerador simplificar, por lo que podemos ir adelante y escribir estas. Pero poneré el menos 3 último. Tenemos 2 raíz cuadrada 5, 2 raíz cuadrada 10 más 3 raíz cuadrada 2, guión 3 por encima de 11. Espero que encontré este video útil. Gracias por ver.